Escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, y a poner tu granito de arena. Muy buenos días, Venezuela. Este es su espacio. La Fuerza es la unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hace algunos días estuvimos escuchando acá en nuestro programa las palabras conmovedoras y vibrantes de Juan Guillermo Requesens, el doctor, el médico traumatólogo venezolano Juan Guillermo Requesens, padre de nuestro diputado Juan Requesens. En esa oportunidad, la más reciente oportunidad, porque he estado acá 2 veces, nos decía con preocupación que había en marcha una maniobra para imponerle a Juan Requesens un defensor público. Afortunadamente esa maniobra fue repelida, esa presión fue rechazada y pudo ser designado como defensor oficial de Juan Requesens el abogado designado por la familia, el abogado Joel García. El doctor Joel García coordina el equipo de abogados que ejerce la defensa de nuestro diputado Juan Requesens. Ayer por fin se produjo la audiencia, la presentación en tribunales de Juan Requesens. Recuerden que hasta el día de ayer Juan Requesens estaba en condición de secuestrado, no de detenido siquiera, sino de secuestrado porque había sido hecho prisionero no estando en flagrancia y sin orden judicial, y además estaba prácticamente desaparecido porque no había versión oficial sobre su paradero. Bueno, ayer se produjo por fin la presentación de Juan Requesens en tribunales y tenemos en línea al doctor Joel García, coordinador del equipo de defensa de Juan Requesens, para que nos informe exactamente qué fue lo que ocurrió en esa larga jornada que tuvo lugar en la tarde-noche de ayer. Doctor Joel García, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Lo escucha Venezuela. ¿Qué ocurrió en detalle en esta presentación de Juan Requesens ante los tribunales? Pecha. Buenos días, Chugo, buenos días a toda tu audiencia, buenos días, Venezuela. Efectivamente, el día viernes, después de 4 días de estar detenido, fue llevado a tribunales Juan Requesens. Ese día no tuvimos acceso a él, ese día no pudimos ni siquiera verlo, y sin saber, sin motivo alguno, fue diferida la audiencia para el día lunes. Allí era donde había un movimiento que quizás era para nombrar un defensor público y por ello la familia fue que divulgó, hizo público esa situación y hasta el día del lunes pudimos nombrarnos y juramentarnos para asistir a Juan Requesens. El día lunes, tarde, noche ya, comenzamos la audiencia y fue presentado junto a 6 personas más. Lo normal, existe un principio jurídico que se llama unidad del proceso, es decir, que si hay varias personas que cometieron el mismo hecho o varias personas que de alguna manera son copartícipes de un hecho punible, tal y cual como se establece que hubo un atentado contra el presidente de la República, de esas personas deben ser presentadas conjuntamente. Pues la Fiscalía solicitó la separación de esas 6 personas con la imputación de Juan Requesens. No sé por qué motivo a lo que la defensa se opuso, puesto que si está imputado un delito de asociación, una persona no puede estar asociada consigo misma. El delito de asociación contemplado en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada contempla que tienen que ser 3 sujetos o más. Fuimos desalojados de la sala y no pudimos escuchar los dichos de esas otras 6 personas ni las defensas de las otras 6 personas. Posteriormente fuimos ingresados a otra sala bastante tarde, ya casi a las 12 de la noche.
y fue cuando pudimos hacer la audiencia de presentación y con sorpresa escuchamos al Ministerio Público cuando imputó un catálogo de 8 delitos. De esos 8 delitos, que después que hicimos los argumentos tanto de defensa así como de nulidades, la jueza reservó para el día siguiente, es decir, los pronunciamientos, suspendió la audiencia para continuar el día de ayer. Pero el día de ayer estaba pautada esa audiencia para la 1 de la tarde y no fue sino hasta casi las 10 de la noche cuando pudimos entrar a la sala para escuchar los pronunciamientos. Pero ya en horas de la mañana el fiscal general había dicho todo lo que iba a pasar. El fiscal general comenzó muy bien diciendo que el Ministerio Público había solicitado, pero después dice que quedaron privados de su libertad fulano, tal, y con medidas cautelares fulanos y sultanos, y a nuestro defendido que le había puesto el delito de asociación para delinquir no lo mencionó, pues tal cual. Entonces cuando entramos en sala anoche a escuchar el dispositivo de ese fallo, mire, eso era una copia al carbón. Quizás la gente muy joven no sabe lo que es un papel carbón, pero es decir, una copia textual de lo que dijo el fiscal general. ¿Qué nos dice ellos? Bueno, que esa decisión estaba ya con anterioridad tomada, solo que la juez no se atrevió a decir el mismo día lunes, y el fiscal general el martes en la mañana, a lo mejor pensando que esa decisión se había tomado el lunes en la mañana, dictó el dispositivo de la sentencia, pues. Pero es exactamente lo que dijo el fiscal. La juez no pudo haber evitado toda esa espera diciéndonos, mira, remítanse a lo que dijo el fiscal y vale eso. ¿Qué nos demuestra? Separación de poderes no existe. Autonomía funcional de los tribunales no existe. Estamos conversando con el doctor Joel García. Él es el abogado que coordina el equipo de defensores de nuestro diputado Juan Requesens. Doctor García, usted es uno de los pocos venezolanos que ha podido tener acceso a Juan Requesens, que ha podido verlo. Ni su familia, ni parte de su familia no ha podido ni siquiera asistir a esa audiencia. Quisiéramos que nos indicara, como hay una severa preocupación pública, no solamente por su condición física, sino también por la posible manipulación psicológica. Incluso habló en este programa su papá, que es médico, el papá de Juan Requesens, que es médico, de la posibilidad de intoxicación química. ¿Cómo vio usted a Juan Requesens? ¿Cuál es su impresión del aspecto y de las condiciones de nuestro diputado Juan Requesens? ¿Le escuchamos? Ok, en relación a lo que prácticamente da inicio a todo esto, que es el video de un ciudadano que involucra a Juan Requesens, lo primero que debemos advertir a toda Venezuela y hacia el mundo, que la Constitución Nacional establece que una confesión, para que sea válida, la persona tiene que estar libre de toda coacción. Esa confesión tiene que ser espontánea, libre, voluntaria, y además debe estar acompañado de su asistencia jurídica, es decir, su abogado. Cuando vimos a ese ciudadano que hace una confesión en un video, basta ver que estaba esposado para saber que no está libre de coacción. Basta ver que no estaba acompañado de su defensor, no estaba el Ministerio Público, amén de que para que sea válida la confesión tiene que hacerse ante un tribunal de control. Vimos que lo hizo en el SEBIN. Entonces ya podemos descartar de plano esa supuesta confesión que tantas veces habla tanto el representante del Poder Ejecutivo como el representante del Ministerio Público. Entonces, partiendo de allí, también vimos dos videos, uno muy horrible que fue mostrado hasta por el presidente de la República, uno que se coló y el otro que fue presentado vicepresidente por el ministro de Comunicaciones y por el presidente de la República. Con relación a ello, se le preguntó a Juan Requesens y él dice que él se enteraba de esos videos por su defensa, porque él no sabía de tales videos. Entonces, eso nos deja a nosotros un margen de duda, además de que lo que se dice allí no estaba en las condiciones narradas anteriormente, es decir, no estaba provisto de su defensa, no estaba libre de coacción y de apremio, y estaba dentro de la sede de un organismo policial tan represivo como es el SEBIN. Él no recuerda absolutamente nada de eso, y con decirte que no recuerda nada de eso, ya te puedes imaginar en qué situación mental se encontraba. Pero lo curioso, Chugo, es lo siguiente.
Esos videos que fue presentado como la madre de las pruebas, como la prueba reina, fue por el ciudadano Jorge Rodríguez, que la presentó así a Venezuela y al mundo. Esos videos no forman parte de la averiguación, esos videos no están en el expediente. Los videos más bien la defensa los llevó a la sala, los promovió, por cuanto se dio cuenta que no estaban incorporados al expediente. Igualmente, la defensa le solicitó al tribunal y asimismo al Ministerio Público un especial pronunciamiento acerca de que si esos videos habían sido autorizados para que el presidente de la República y su ministro, es decir, el Poder Ejecutivo, pudiera exhibirlo en cadena nacional o en esas alocuciones en las que se presentaron. Pues también la sorpresa es que la juez no se pronunció con respecto a ello y la defensa le impidió nuevamente que se pronunciara porque si no cometía un juicio de incongruencia en su sentencia, y la juez solamente se limitó a decir apele de la decisión si no está de acuerdo. ¿Qué nos dice eso? Que tal autorización no existe, porque es que no pudiera existir, porque no hay ninguna norma que establezca la violación del secreto a terceros, de las reservas a terceros, de lo que contiene un expediente penal en la fase de investigación. Es decir, que el presidente de la República, así como su ministro de Comunicación, mintieron a Venezuela y mintieron al mundo de que eso estaba autorizado por esos órganos, tanto el órgano jurisdiccional o el órgano encargado de la acción penal, que es el Ministerio Público, no han autorizado al presidente. Es totalmente mentira. Esos dichos que aparecen ahí de Juan Requesens, porque Juan Requesens no reconoce, no recuerda, son totalmente falsos y no forman parte de ninguna investigación, porque no podrían formar parte, porque eso es nulo de toda nulidad. Amén también de todas las nulidades que pudimos alegar, como fue esa aprehensión supuestamente en una flagrancia por unos delitos permanentes que no están presentes, y tampoco el supuesto flagrancia como lo dice el Ministerio Público. Le agradecemos profundamente que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles 15 de agosto. Era el doctor Joel García, el coordinador del equipo de defensa del diputado Juan Requesens. Ya cada quien podrá hacerse una imagen, pues, de qué es lo que nos espera. Y bueno, el señor Mauro Moros ha dicho que él quiere que esto sea un juicio público. Quizás será público, pero juicio lo dificulto, ¿no? Un juicio donde el presidente de la República decreta la culpabilidad del acusado antes de que se pronuncie el juez, es decir, violando el principio constitucional de presunción de inocencia. Un juicio donde el fiscal general de la República anuncia con horas de antelación lo que es en la noche cuando es anunciado por el juez de la causa. Un juicio en esas condiciones. Fiscal, por cierto, designado, como ustedes saben, por la ANC, con los problemas de legitimidad que eso implica. Bueno, eso es de lo que está siendo objeto el abogado, o de lo que nos está diciendo el abogado Joel García, que está siendo objeto el diputado Juan Requesens. Cambiamos rápidamente de tema. Para hoy está convocada una movilización muy importante. Recordemos que esta crisis política, de la cual es expresión la agresión contra Juan Requesens, se produce en el marco de una profunda crisis económica y social. Como parte de esa crisis económica y social, para hoy está convocada una movilización de los trabajadores de la salud. Tenemos en línea al doctor Jaime Lorenzo, coordinador del Movimiento Médicos Unidos por Venezuela. Doctor Jaime, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntenos, ¿cuál es la naturaleza, propósito, objetivos de la acción que está siendo convocada para el día de hoy? Le escuchamos. Buenos días, Chugo, a ti, a tu equipo y a todos los radioescuchas. Bueno, Chugo, hoy a nivel nacional van a haber diferentes protestas debido a que después de la reunión con el ciudadano ministro de Salud, el doctor Carlos Alvarado, con todos los representantes legítimos de los diferentes gremios profesionales, así como empleados administrativos y obreros, en esa reunión donde hubo un buen intercambio de palabras, un buen intercambio de ideas, reconocimiento de realidades que están palpables para todo el mundo, el ministro también dio a entender y lo dijo claramente que escapaba de su mano uno de los grandes problemas que tiene la sociedad venezolana, como es la situación socioeconómica que existe actualmente. Debido a eso, la Intergremial Nacional decidió abrir un proceso de protesta que inicia el día de hoy
en varios estados donde va a haber diferentes actividades. El caso del estado de Aragua, donde va a haber una protesta muy importante en la cual se van a unir todos los gremios de la salud para visibilizar la situación que ya todo el mundo conoce. Todos los ciudadanos de este país saben que hay un grave problema en el área de salud y pareciera que el gobierno necesita que se lo estemos recordando. Todo esto preparándonos para el día jueves, donde va a ser la gran marcha nacional desde el Hospital JM de Los Ríos hasta Miraflores, para entregarle a que, como bien dicho, lo dijo el ministro, escapaba de sus manos cualquier solución a la situación caótica de sueldos y salarios que tiene el sector salud, así como todos los sectores de Venezuela, y también la precariedad de la dotación de toda la red de servicios de instituciones de atención de salud a nivel nacional. Es por eso que hoy arrancan en diferentes estados diferentes modalidades de protesta, como el solo hecho un pancartazo en el estado de Yaracuy, en el estado Táchira, en Bolívar, una actividad que se realizó bien recordando a los fallecidos. Es decir, toda una serie de protestas con modalidades diferentes, y mañana la gran protesta nacional, que en Caracas va a ser una marcha hacia Miraflores, y en diferentes estados de los diferentes colegios médicos u hospitales hacia las direcciones de salud de cada estado. Gracias, doctor. El doctor Jaime Lorenzo, él es coordinador nacional de que para hoy está prevista una gran cantidad de actividades de protesta desagregada, descentralizada en todo el país, y para mañana va a haber una jornada nacional, una marcha que va a partir del Hospital JM de Los Ríos rumbo al Palacio de Gobierno, a la sede de gobierno del Palacio de Miraflores. ¿Por qué esa marcha a Miraflores? Bueno, porque de alguna manera lo pidió el ministro, pues el ministro Carlos Alvarado se reúne con los gremios y dice: en materia económica y social yo no puedo hacer nada, eso escapa de mis manos, eso rebasa mi área de competencia. Entonces, bueno, por supuesto, si el ministro no es la instancia para conversar, van a conversar los gremios con el jefe del ministro. ¿Quién es el jefe del ministro? Bueno, que se sepa, el señor Maduro. Bueno, a hablar con el señor Maduro, a presentarle un documento al señor Maduro, van los gremios de la salud mañana, y están llamando también a que la ciudadanía les acompañe. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos de La Fuerza de la Unión. Hemos tenido a lo largo de estos del lunes y del martes reiteradas informaciones sobre las fallas eléctricas en todo el país. Recuerden ustedes que tenemos un ministro de apagones y excusas. Ahora habrá que decirle apagones, excusas y sabotaje. Pero no tenemos un ministro de energía eléctrica, es decir, un ministro que garantice el suministro de este vital servicio. Si no hay energía eléctrica, sencillamente no hay producción, no hay agua potable, no hay seguridad tampoco, la muy escasa que queda en el país. Pero bueno, al lado de este problema que es muy rudo, ¿no? Mientras medio país está en tinieblas por la incompetencia convertida en razón de Estado, otro medio país está bajo las aguas, producto de la imprevisión
transformada en gobierno. Y bueno, caso patético el que tenemos en el estado Amazonas. Hemos tenido la oportunidad de conversar en dos veces, con el exgobernador Liborio Guarulla. Hoy vamos a hablar con una luchadora social, una destacada dirigente político de este estado, la diputada Maulimer Baloa. Ustedes recordarán que los diputados del estado Amazonas fueron robados, fueron escamoteados por una operación fraudulenta de apariencia judicial. Bueno, pero eso no le quita a Maulimer Baloa su condición de líder social y de líder política del estado Amazonas, y ella como tal ha estado luchando allá con su gente, por su gente, en medio de la inundación. Maulimer, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Actualízanos, ¿cuál es el estado de Amazonas en este momento? Te escuchamos. Bueno, bien, gracias, Chugo, por la llamada. Saludos a toda Venezuela. Informarle al resto del país, bueno, que desde el 1 de junio, que iniciaron las lluvias de San Fernando de Atabapo, segunda capital del estado de Amazonas, fueron evacuadas más de 180 familias con el puente aéreo, el cual deja todo un municipio despoblado con escasamente 1,5 kilómetros de tierra firme y inundado por las aguas del Meta, del Guaviare y el Orinoco, y el río Atabapo. Más de 30 sectores afectados en Puerto Ayacucho, un gobierno que lo que entrega es un mosquitero si hay paludismo, un chinchorro o una colchoneta por familia, cualquiera de los rubros, no pueden ser los rubros por familia. Y tenemos aquí más de 10 familias, dicho por ellos, por las radios locales, más de 10 familias entre afectados y damnificados. Ayer se decretó la emergencia luego de 4 semanas fuertes de denuncias a nivel nacional, y luego que casualidad el presidente de Colombia estuvo visitando Puerto Inírida y Puerto Carreño y no tiene ni 15 días como presidente, y ya está su gente revisando la situación. Más ellos ya han sido atendidos y han enviado ayuda para el lado venezolano, lo que el gobierno regional ha rechazado porque ellos han dicho que pueden atender a los damnificados. El gobierno nacional ha aprobado más de 28 toneladas de alimentos que aquí no hemos visto, porque esas 28 toneladas significan cualquier cantidad de containers y de camiones que no los hemos visto desfilar por aquí, por Puerto Ayacucho. No sé si llegarán vía aérea, de acá tocan y van al interior, y en el interior también han dicho que no han recibido sino una sola bolsa de comida cuando empezaron las inundaciones. Maulimer, ¿me escuchas? Disculpa, pero creí haber escuchado que el gobierno de Colombia ha querido entregar ayuda a los venezolanos en situación desesperada allá en Amazonas, y que esa ayuda fue rechazada por el gobierno regional del PSUV. ¿Escuché mal o eso fue lo que dijiste ciertamente? Sí, lo dije, fue la Cruz Roja Colombiana, que al ver la situación de San Fernando de Atabapo, que imagínate, es una población que está rodeada por 3 ríos. Se fue metiendo el río de manera tal que quedaron 1,5 kilómetros de tierra firme para donde irse la gente, que tuvieron que hacer una evacuación masiva. Y que el gobierno haya rechazado la ayuda de la Cruz Roja Colombiana, eso no tiene perdón. No tiene perdón. Lo cierto es que nosotros estamos aislados aquí en Puerto Ayacucho, vía terrestre, y él señalaba cómo estaba Puerto Páez, que para llegar a Puerto Ayacucho vía terrestre o vía aérea. En la vía aérea es un avión de Conviasa cuyo boleto asciende a casi 40 millones de bolívares y viene una vez a la semana. Por tierra entramos por Estado Bolívar, cuya carretera es más lejos para la capital de Caracas y es de tierra marrón o roja, no muy poco tiene asfalto y ya está muy maltrecha por el agua. Y nos queda por el lado de Apure, son 18 horas por carretera ahorita en lluvia para Caracas, y el agua subió de manera tal que la Chalana no la pueden embarcar vehículos. Además de esto, el agua está llegando a la estación de las antenas repetidoras de CanTV y telefonía fija y de la subestación de suministro. Se pronostica que van a haber lluvia hasta el mes de septiembre, es decir que hay que irse preparando para todo lo que es la situación de contingencia por el tema de la subestación de suministro eléctrico. Estamos aislados
de que nos lleguen verduras, hortalizas, carne y pollo beneficiado. Maulimer, te agradecemos profundamente que nos hayas dado este reporte. Era Maulimer Baloa, que reitera lo ya informado acá por Liborio Guarulla, pues la situación de gravedad no solamente se mantiene, sino que se profundiza, pero la primicia que sí nos da, bueno, ciertamente agrede el sentido común y arruga el corazón. Los burócratas del gobierno rojito de Amazonas se dan el lujo de rechazar la ayuda ofrecida por la Cruz Roja colombiana, sin pensar en el sufrimiento de los venezolanos, en la angustia, en el dolor, en la enfermedad y en la muerte que acecha a las familias venezolanas agredidas por esta inundación. Esto es lo que está pasando en Amazonas. Veamos ahora qué está ocurriendo en el estado Bolívar. Decía Maulimer que había que establecer planes de contingencia. Tengo entendido que en Bolívar hubo un plan de contingencia concretamente en Ciudad Bolívar, pero ese plan consistió en colocar unos sacos de arena en el bulevar frente al río, y esos sacos se los llevó la crecida. Tenemos en línea a María Alejandra Pasarela, la periodista María Alejandra Pasarela, para que nos informe, por favor, para que nos actualice, por favor, sobre la situación en Ciudad Bolívar. María Alejandra, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días, te escuchamos. Saludos, muy buenos días. Acá en Ciudad Bolívar específicamente manejamos cifras oficiales de 557 familias afectadas, y entre ellos se pueden contabilizar 37 lactantes, 814 niños, 90 personas de la tercera edad, 1.351 adultos y 20 personas con discapacidad. Eso está distribuido entre los sectores Perro Seco, La Toma, El Edén, Puerto Escondido del municipio Eres, que es la zona norte del municipio Eres. Son esos 4 sectores los más afectados, y pues definitivamente la crecida del río va en incremento aún. Ya llegó a la calle Venezuela. La calle Venezuela está ubicada en, digamos que transversal con el Paseo Orinoco, que es lo que está justo la parte que está de frente al río, y en esa calle está el 60% del comercio formal de la ciudad. Por lo tanto, digamos que ahí no han cerrado completamente los negocios, pero sí hay una alerta en cuanto a la necesidad de cambiar la mercancía del lugar, o incluso la necesidad de cerrar esos negocios en caso de que continúe aumentando el río, debido a que no solamente el río está llegando por la calle, que ya lo tienen ya lo tienen allí en la acera, sino que podría el río empezar a salir a través de las tanquillas de los baños y este tipo de situaciones. Hasta ahora no se ha generado, pero ya a través de la Cámara de Comercio e Industrias del Estado Bolívar, ellos emitieron un llamado de atención a los comerciantes de la zona para que tomaran las medidas, porque lo que se prevé es que el río continúe creciendo, debido a que, justo como lo estaba comentando la persona que estaba antes al aire, es que aún se prevén lluvias en el estado Amazonas, lo cual nos afecta acá en Ciudad Bolívar con el tema de la crecida del río. Si bien en Puerto Carreño, Colombia, ya el río comenzó a bajar desde el día lunes, las lluvias que van a ocasionarse o que se están ocasionando en el estado Amazonas, que han sido identificados por el Instituto de Meteorología como vaguadas número 33 y número 34, que se prevén que se den durante esta semana, esas lluvias en Amazonas van a afectar acá en Ciudad Bolívar, donde la cota del día de ayer fue de 18 metros, 4 centímetros sobre el nivel del mar. Es una cota que ya superó la cota máxima histórica que se ha tomado como referencia, que es la del año 1943, y que además fue la cota que se tomó como referencia para hacer la construcción del malecón del Paseo Orinoco en el año 67. Si continúa subiendo esta cota, pues se podría superar otra cota también histórica, que es la del año 76, y
el día de ayer en la noche, el capitán de navío Ángel Alvarado, quien está al mando de la Capitanía de Puertos acá en Ciudad Bolívar, envió un mensaje en donde justamente pues hacía referencia a las lluvias de Amazonas y que por lo tanto, lejos de frenarse el crecimiento del río acá en la ciudad, como ya empezó a ocurrir en Puerto Carreño, Colombia, pues se prevé que por los próximos días pueda continuar creciendo. María Alejandra, muchísimas gracias por enterar a toda Venezuela de lo que está ocurriendo allá en el sur profundo de nuestro país. Era Andrea Pasarela dándonos un excelente y muy profesional reporte sobre la situación en Ciudad Bolívar. Bueno, ese es el cuadro, esa es la situación. Mientras en Colombia el presidente Duque tiene menos de 15 días en el cargo, o sea, difícilmente podrá saber exactamente Duque cuáles son las oficinas completas en el Palacio de Nariño o dónde queda el baño en el despacho del presidente. Quizá eso no lo sabe, pero ya sabe cuáles son los municipios, cuáles son los departamentos que están azotados por las lluvias, que están anegados por las inundaciones, y allá fue a hablar con su gente y a prestarle apoyo a los suyos, mientras acá en Venezuela el gobierno se distrae pues persiguiendo diputados, hostigando disidentes, peleando con media humanidad, haciendo anuncios. Después de 20 años de estar destruyendo la economía del país, entonces dice, pero así, tal cual. O sea, no es la oposición, es el mismo Maduro quien lo dice. Después de 20 años, ahora por fin tienen un plan económico. Échale pierna. Y el plan debe ser desastroso porque Maduro dice que lo hizo él mismo. Que de eso debe saber lo mismo que yo de física cuántica. Esa es la situación en la que estamos viviendo los venezolanos. Nuestra palabra de solidaridad y de respeto a todos los compatriotas que allá en Bolívar, en Amazonas, en Deltamacuro, están bajo las aguas. Nuestra palabra de solidaridad y de respeto a todos los venezolanos que en Maracaibo, en Nueva Esparta, en Valencia, están en plena oscuridad. Nos reportan desde Valencia que toda la zona norte está en apagón desde anoche nuevamente. Si eso ocurre en la zona norte, les explico. Valencia es como un reloj de arena, ¿no? La parte de arriba es el norte, donde están los centros de servicio y las urbanizaciones. En el centro del reloj de arena está la redoma de San Blas, y hacia abajo se abre el abanico de los barrios del sur. Bueno, si en la zona norte hubo apagón, en la zona sur sencillamente no regresó nunca la luz. Esa es la situación en Valencia. Nuestra palabra, repito, de solidaridad y de respeto a todos esos venezolanos en lucha, por cierto, no solamente por lograr la luz eléctrica, no solamente por lograr un mejor salario, no solamente por lograr que retorne el agua potable, en lucha por tener un mejor país. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. El coco te beneficia ya que es antidiabético, disminuye los triglicéridos, es antimicótico, bactericida, laxante, hepatoprotector, antiparasitario, previene la osteoporosis, exfoliante, fortalece el sistema inmunológico, reduce la presión arterial, nutritivo, energético, hidratante, remineralizante, refrescante, 100% natural, y el aceite te ayuda a la memoria. Pídelo en cualquiera de sus presentaciones y versiones en Coco Factory, en Valencia, Maracay, La Rosaleda, en San Antonio de los Altos, y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la bomba de combustible. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hay un tema que también pende, pues, sobre toda esta situación. Una de las características de este régimen es su carácter, su vocación militarista. Ojo, hay que diferenciar lo militar del militarismo. Lo militar es una profesión digna, decente,
y es una familia también, la familia militar. Además de la institución militar está la familia militar. El militarismo es otra cosa, es una excrescencia, es una deformación, es la perversa idea de aplicar en el mundo de lo civil y en el ámbito de lo civil los usos y costumbres del ámbito militar. Diferenciando una cosa de la otra, entonces podemos afirmar que hoy, además de la crisis económica, además de la crisis social, además de la crisis política, hay una situación delicada en el ámbito militar. Ayer el general Padrino emitió una orden a todos los efectivos militares del país para que obligatoriamente se metieran en el censo del transporte. Anteayer ocurrió otra situación grave. El general de brigada Héctor Armando Hernández, que por cierto no es un oficial cualquiera, fue el alférez mayor de su promoción, tengo entendido, es decir, el más destacado de su promoción, y con una hoja de servicios que ya se comentará. Bueno, fue objeto de una detención en su domicilio, que él mismo denunció a través de videos que se estaba produciendo de manera ilegal, es decir, sin que se estuviese cometiendo un delito en flagrancia y sin orden judicial alguna. Para que nos analice toda esta situación tenemos en línea a una venezolana muy destacada, conocedora profunda del tema. Ella es coordinadora, directora de la organización no gubernamental Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional, es decir, la única ONG especializada en este tema. Me refiero a la doctora Rocío San Miguel. Rocío, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, en relación a la detención de este alto oficial y en relación a esa orden emitida por el señor mayor general Padrino, ¿cuál es tu opinión acerca de cuál es el rol del componente militar en medio de esta crisis que está viviendo el país? Te escuchamos. Buenos días, Chugo, siempre un gusto saludarte. Sí, han sido medidas muy torpes que han venido ocurriendo en los últimos días a partir de los hechos del 4 de agosto. Yo diría que estamos en una suerte de receta explosiva, no solamente por la narrativa que se tejió a partir del 4 de agosto, sino por una serie de hechos concatenados, y sin duda destaca, por supuesto, la detención del general de brigada Héctor Armando Hernández da Costa, que hasta ahora, Chugo, técnicamente se encuentra desaparecido. Se sabe solamente el video que circuló, grabado por él mismo, que era llevado por la fuerza, por la Dirección de Contrainteligencia Militar, pero desde el momento en que esto ocurrió, técnicamente está desaparecido. Es decir, no se conocen los motivos de su detención, no se conoce el destino en el cual o donde podría estar detenido, y ha estado incomunicado o con cualquier relación con abogados o familiares. Esto es grave. Especialmente tratándose de un oficial que tiene el mejor de los conceptos por superiores, compañeros, subalternos de la Guardia Nacional Bolivariana. Es decir, no puede hasta ahora afirmarse que su detención obedezca a los sucesos del 4 de agosto, podría tratarse de otro tipo de imputación, pero reitero, destaca la hoja de servicio de este general graduado en el año 89, un general joven, un general que se graduó, como bien señalaste, de alférez mayor en su promoción. Esto quiere decir que es el general, en ese momento el alférez que tiene la mayor puntuación, las mejores notas, es decir, el número 1 de su promoción, y logra llegar hasta el 2014 siendo el primero de su promoción cuando asciende a general de brigada. Una historia particular, digamos, yo lo llamaría incluso de méritos destacados. Fue comandante del Comando Nacional Antidrogas, donde hubo éxitos con importantes detenciones muy mediáticas y muy sonadas a partir del año 2014, y estaba nada más y nada menos que fungiendo como segundo comandante jefe de Estado Mayor, es decir, se denomina así el cargo, de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital. Es decir, esto no es cualquier cosa, era un general, y es un general con una proyección muy destacada. La pregunta es hasta ahora, ¿dónde está el general Armando Hernández da Costa y por qué se ha adelantado una cacería de brujas sin precedentes contra oficiales de comando de la Fuerza Armada Nacional? Esto es muy grave, porque tenemos que entender que la Fuerza Armada Nacional, en la cúspide de su pirámide,
precisa de antejuicios de méritos para detener a generales en funciones, tal como lo ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia ya en su oportunidad. Conversando con la doctora Rocío San Miguel, ella es directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional, la única ONG en nuestro país especializada en estos temas vinculados con nuestra Fuerza Armada. Siempre que tocamos este tema yo lo puntualizo, así como diferencia entre lo militar y el militarismo. También es importante precisar que el abordaje que hacemos de este tema lo hacemos desde la condición de ciudadanos preocupados por una visión republicana sobre el tema militar. Es decir, aquí el asunto no es el partido tal o el partido cual, o el enfoque ideológico tal o el enfoque ideológico cual, sino cómo lograr tener una Fuerza Armada definida en los términos del artículo 328 constitucional, es decir, una Fuerza Armada sin militancia política, sin activismo político, que se deba al país y a la Constitución, y no a un partido o a una revolución. En ese sentido, Rocío, en estos tiempos de crispación política y mucho más después de los sucesos del 4 de agosto, ¿cómo ves tú el panorama de reinserción, por así decirlo, de este perfil que todos deseamos de una Fuerza Armada querida y respetada por todos, no simplemente por un grupo en el poder? ¿Cómo ves tú esa perspectiva en este momento político y social de nuestro país? La situación en el interno de la Fuerza Armada Nacional es una profunda inestabilidad. Es decir, no se puede someter a una corporación, como lo es la institución Fuerza Armada, a unos ataques del modo en el que lo está haciendo el Ejecutivo Nacional, su propio comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, al no dar garantías a sus miembros del respeto a la Constitución. Fíjate que al inicio planteaba qué era lo que significaba esta nueva orden de padrino, de obligársele a todos los miembros o efectivos militares de incorporarse en el censo de vehículos. Sin duda, esto constituye una medida más de coerción. Y tenemos que entender un concepto muy básico. Cuando el líder pierde legitimidad, los medios que quedan son los de la coerción. Y eso es lo que viene sucediendo en distintas etapas de la Fuerza Armada Nacional. Ya recuerdo desde temprano, en los años de 2002, 2004, cómo fueron separados militares de sus cargos porque sus cónyuges entonces firmaron las solicitudes de referéndum en revocatorio presidencial. Y ya más recientemente, cómo hubo militares separados de su cargo, inclusive militares entre los primeros de su promoción, que se negaron a firmar el documento de lealtad a Maduro. Es decir, hay pintura roja echándose permanentemente sobre la Fuerza Armada Nacional para ir detectando, para ir coercionando hacia una nueva profundización de la partidización de esta corporación, de su conversión definitiva en el Partido Armado de la Revolución. Preocupa, por cierto, entre ellos las advertencias hechas por algunos participantes en la llamada ANC, en el que ya advierten definitivamente la inclusión de la Milicia Nacional Bolivariana como componente de la Fuerza Armada Nacional. Es decir, estamos enfrentando, yo diría, un nuevo escalón en la profundización de este órgano como un órgano definitivamente cooptado por o para el proyecto revolucionario. Algo sumamente grave porque la depuración será enorme. Ya hay información de que han habido muchas solicitudes de baja que han sido firmadas, más de 400 solicitudes de baja en el último mes, y lo que irá quedando allí, no estará al servicio de los venezolanos, sino ya definitivamente al de un partido o tendencia o ideología política. Rocío, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos y nos hayas brindado tu análisis de esta dimensión de la crisis, aspecto de la crisis que por supuesto tiene que generar atención preocupada por parte de todos los que queremos vivir en una república. He dicho república, no en un cuartel, no en un potrero, no en una horda de caudillos, no. Los que queremos vivir en una república tenemos que estar muy preocupados por este proceso de destrucción nacional. Muchísimas gracias a la doctora Rocío San Miguel. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.
Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y voy a dedicar este segmento final del programa a una nota luctuosa. Voy a leer el escrito hecho por Iván Márquez Negretti, hijo de Pompeyo Márquez. Dice así: ayer, martes 14 de agosto de 2018, falleció Héctor Rodríguez Bauza, cuando estaba próximo a cumplir 88 años. Nacido en Juan Griego, Nueva Esparta, Héctor fue un actor silencioso de la historia política contemporánea del país, escribe José María Cadenas, ex director de la Escuela de Psicología de la UCB y ex decano de la Facultad de Humanidades. Figura destacada en la lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, Héctor Rodríguez Bauza era uno de los últimos integrantes que quedaba vivo de la dirección política del Partido Comunista de Venezuela en la clandestinidad, que implementó una política unitaria que dio al traste con el régimen militar despótico. Activo participante en la construcción de la Junta Patriótica y miembro del Frente Universitario de 1957 en representación de la Juventud Comunista. Le correspondió participar en importantes decisiones políticas y universitarias en los activos días posteriores al 23 de enero de 1958. Fue cofundador en los años 70 del movimiento del socialismo, severo crítico de lo que consideró luego desviaciones políticas en ese partido. Nos dejó su ejemplo y su memoria en el libro Ida y Vuelta de la Utopía, en el cual desarrolla sus dotes de narrador y cuya edición fue confiada a Iván Márquez Negretti y apareció bajo el sello de la editorial .ca, la misma que fundase Pompeyo Márquez cuando Gabriel García Márquez donó al movimiento del socialismo el monto del premio del concurso de novela Rómulo Gallegos, al que se hizo acreedor por la novela 100 años de soledad. Pocos meses atrás falleció su hermano Faustino, quien junto a su otro hermano Carlos también participó en la resistencia a la dictadura militar de Pérez Jiménez. Paz a sus restos. Héctor Rodríguez Bauza será velado en la capilla 4 del Cementerio del Este hoy miércoles 15 de agosto de 3 a 6 de la tarde. Nuestras palabras de condolencia a su hermana Carmen, sus hijos, nueras, nietos y amigos. Héctor Rodríguez Bauza es ciertamente parte importante de la historia política contemporánea. La historia la escriben los vencedores, ciertamente, pero por eso, el rol de hombres muy importantes que no obtuvieron el éxito en su momento, pero siguieron siendo actores silenciosos, fundamentales del proceso político, a veces se desconoce. Y en estos tiempos en que es tan necesario un liderazgo político con cultura política, es importante recordar el paso que por esta vida tuvieron hombres como Héctor Rodríguez Bauza. Paz a sus restos. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.